Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Qué bueno. ¿Listos para la palabra de Dios? Abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a continuar con una enseñanza individual. Ya pronto iniciaremos nuestra nueva serie que viene de camino ya por ahí, de los domingos. Pero mientras tanto vamos a compartir un tema. Quiero, antes de entrar de lleno en el tema, que usted me acompañe a orar y que podamos juntos encomendarnos al Señor, abrir nuestro corazón y tomar una postura de sumisión y humildad a su palabra. ¿Me acompañan a orar? Vamos a orar juntos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, mi buen Dios, que como siempre nos hables en esta mañana, en este tema particular, Señor, para la edificación de nuestras vidas. Yo te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí, te pido por aquellos que nos ven por internet, Señor. Yo te pido que tu gracia, tu sabiduría, Señor, tu inteligencia espiritual esté sobre mí y que me des la gracia para trazar bien tu palabra, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. En esta mañana quiero compartir un tema que lo he titulado Cristianos en piloto automático. ¿Cómo se llama el tema? Bueno, yo creo que todos entendemos, creo que todos saben lo que es piloto automático, ¿verdad? Creo que todos. Si no, pues al rato lo voy a explicar. Pero si nos pudiéramos preguntar cuántas cosas por el tema de la monotonía, de la costumbre, del diario, la vida cotidiana, cuántas cosas caen, ¿verdad?, en esa monotonía y lo hacemos ya en piloto automático, ¿verdad? Me levanto los lunes a trabajar, todos los días a la misma hora, como al mediodía, llego a mi casa, prendo la televisión, o sea, ya cada uno tiene su monotonía. Pero también las relaciones matrimoniales, familiares, también se puede tornar, ¿verdad?, en modo piloto automático también. Que todo es por inercia, ¿verdad? Todo es automático, programado y nada conlleva a la espontaneidad o a la iniciativa, a la intencionalidad. Todo es así, cada día hacemos lo mismo, ¿verdad? Pero Colosenses, quiero usar este texto como base, Colosenses 3, verso 1. El apóstol Pablo aquí dice lo siguiente, dice, si pues, esa frase significa, si ya, podemos decir, si ya habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la diestra de Dios. Aquí Pablo nos enfoca en el destino eterno que nos espera a los cristianos, ¿verdad? O sea, poned la mira ya. Dice, poned la mira, verso 2, en las cosas ¿de dónde? De arriba, no en las de la tierra. Y la palabra mira obviamente tiene que ver con el corazón. O sea, no está hablando de mirar al cielo nada más, sino mira aquí es propósito de vida, entregar nuestra vida por completo, ¿verdad? Significa el corazón. Dice, no en las de la tierra, verso 3, porque habéis muerto, y aquí morir obviamente habla del pecado, y vuestra vida está escondida, se entiende que guardada, con Dios en Cristo. Según algunas estadísticas, dicen que en el mundo hay alrededor de 2.4 billones de personas que profesan ser cristianos. 2.4 billones, 2.400 millones de personas profesan ser cristianos. Si estas estadísticas son correctas, esto quiere decir que el 30% de la población mundial profesa ser cristiano, dice que es cristiano. Sin duda, mis hermanos, esto habla de un número muy significativo, ¿sí o no? O sea, imagínense, usted habla en términos de dinero, $1 millón es mucho, ¿verdad? 10 millones son muchos, 100 millones son muchos. Imagínense 1,000 millones, ¿verdad? Y esta estadística, o algunas coinciden en que el mundo hay 2.4 billones de personas que profesan ser cristianas. Ahora bien, esta cifra que acabo de mencionar es inmensa, es grande. Sin embargo, dentro de estos números tan grandes, hay que tomar en cuenta que cuando hacen este tipo de estadísticas,
se están refiriendo a católicos y protestantes. Es decir, el movimiento protestante fueron aquellos que se separaron de la Iglesia Católica en el siglo XVI. Y nada más, sin tomar en cuenta los católicos, nada más tomando en cuenta los protestantes, están los bautistas, luteranos, metodistas, anglicanos, calvinistas, presbiterianos, pentecostales, y luego los adventistas, mormones, testigos de Jehová, y en ese saquito nos meten a todos. En esos 2.4 billones de personas que dicen ser cristianos, ahí estamos todos. Ahora, nos damos cuenta que no somos, ¿verdad? O sea, aparecemos en una de esa lista, pero no somos todos. Porque sería sincretismo, o una mezcla de todas las religiones o muchas creencias juntas en una sola convicción. Pero miren, todo esto que estoy mencionando es sin tomar en cuenta que existen aproximadamente 40,000 denominaciones cristianas, de las cuales, podemos decir, bueno, en esa denominación yo creo en esto, pero no en esto, ¿verdad? Y así se dividen las denominaciones como cristianos. Pero eso nos hace de alguna manera, al escuchar este número 2.4, o sea, sin yo haberle mencionado que nos meten a todo en el saco, ¿verdad? Y usted ve la noticia, dice, hay 2.4 billones de cristianos en el mundo. Usted diría, wow, gloria a Dios. ¿Cuántos dirían gloria a Dios? Claro, sin escuchar lo que dije después, de que se está refiriendo a todas estas denominaciones, ¿verdad? Que en la mayoría estamos en desacuerdo, o sea, no coinciden muchas de ellas con la Biblia. Pero ya vimos este número tan grande, tan inmenso, ¿verdad? De esas estadísticas. Pero la pregunta aquí que nos debemos hacer, ¿qué piensa Dios de estos números? Es lo que nosotros debemos de interesarnos, ¿verdad? ¿Cuántos de estos 2.4 billones de personas que profesan ser cristianos son aprobados por Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Imaginemos que hagamos un estudio para ver cuántos cristianos habían en el desierto de los que salieron de Egipto. Por un minuto, imagínese, ¿verdad? Usted está entre ese gentío, ¿verdad? Dice Éxodo 12:37 que partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot 600,000 hombres de pie, o sea, de a pie, caminando. Y el texto dice, sin contar mujeres y niños. Significa que entonces esa multitud, esa congregación, o esa iglesia, vamos a llamarle, estaba conformada por casi, o más o menos de 2 a 3 millones de personas. Pero yo quiero que usted entienda lo siguiente. Imagínese usted saliendo de Egipto entre ese gentío y a alguien se le ocurre hacer una estadística de todos los que iban a ir en ese grupo, en esa cantidad de gente, ¿cuántos eran cristianos? ¿Qué porcentaje usted cree que saldría al salir de Egipto, ¿no? En el cántico de María. Bueno, la estadística daría 100%. Todos cristianos, ¿sí o no? Hasta Éxodo 15 nada más. El cántico profético de María cuando acababan de cruzar el Mar Rojo. Si en ese instante ahí, en esa fiesta, le preguntan a todos si eran cristianos, ¿qué dirían todos? Amén, gloria a Dios, a su nombre gloria, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que una vez se voltearon y enfrentaron el desierto, esa iglesia, por así llamarle, comenzó a disminuir. ¿Sabe cuántos quedaron de los 2 millones? 2. De 2 millones de personas, cuando colaron todo, quedaron 2 creyentes genuinos. Se llamaban Josué y Caleb. Claro, entraron más porque nacieron hijos en el desierto. 40 años alcanza, ¿verdad?, para procrear hijos en el desierto. Pero ¿qué tan aceptadas estarían estas estadísticas si la leemos del otro lado del Jordán? ¿Qué dirían Josué y Caleb de esa estadística que la dieron entrando al desierto, pasando el Mar Rojo, y luego hicieron otra estadística después del Jordán? ¿Qué diferencia tan grande, no? La primera estadística dice los 2 millones eran cristianos, ¿sí o no? Pero luego, después del Jordán, ¿cuántos quedaron? 2. Cuando Jesús comenzó a hacer milagros, las multitudes comenzaron a seguirle.
La multitud llegó a crecer tanto que la gente se chocaba una con otra de tanta gente que había. Usted imagínese. O sea, usted hágase la imaginación de que está en un lugar donde usted cuando camina es así, ¿verdad? Así, permiso, sorry, excuse me, así, ¿verdad? Esa es la idea del gentío que había. Y sin duda que todos los que veían a la multitud de lejos, enfatizo esa palabra, pensarían que todos los que iban con Jesús eran cristianos. ¿Están conmigo? Cuando Jesús multiplicó los peces y los panes, dice el apóstol Juan que eran aproximadamente 20,000 personas. 25,000 personas que seguían a Jesús. Y no tengo la menor duda que aún los discípulos que estaban más cercanos a Jesús pensaban que toda esta gente era cristiana. O sea, yo me imagino siendo uno de los discípulos contentísimo, Señor, se está llenando la iglesia, está creciendo la congregación, y Jesús seguro con cara de póker así, ¿verdad? Emocional. Sin embargo, mis hermanos, Jesús, dice la Biblia, que no se confiaba de la multitud porque Él conocía los corazones de las personas. Es por eso que cuando a veces mi esposa y yo hablamos de personas que dicen, mi amor, mira, fulano aceptó al Señor. Y casi en mente yo digo, qué bueno frío, porque hay que esperar, ¿sí o no? Es como cuando alguien levanta la mano y llora, y yo entrego mi vida al Señor, y bueno, hoy comienza tu travesía, por así decir. O sea, no queda en la emoción del momento, no queda ahí nada más. Aquí aprendemos algo importante acerca de Jesús, o en Jesús, y es que no siempre las iglesias numerosas son evidencia o señal de una iglesia viva. Porque si alguien desde lejos, imagínese, ¿verdad? Imagínese un vecino cerca de donde Jesús multiplicó los peces y panes, un vecino, y se para, ¿verdad? Ahí, ¿qué están haciendo ahí? Y otro le dice, no, están multiplicando, wow, cuánta gente. ¿Cómo se llama esa iglesia? La iglesia de Jesús, el Señor viene pronto, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo se llamaría esa iglesia? ¿Cómo le pondría, verdad? Sin embargo, hermanos, pues esa no era la realidad dentro de lo que estaba pasando ahí, en el corazón de la gente. Aquí nos damos cuenta, repito, no todas las iglesias grandes, no siempre el número es la señal clara de que una iglesia está viva, como tampoco una iglesia pequeña está muerta. ¿Verdad que no? No siempre, a veces sí, a veces no. Pueden haber iglesias muy pequeñitas donde la presencia de Dios es manifiesta y donde los congregantes allí son gobernados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, por eso no miramos números y nos emocionamos y lo damos por hecho. Ya esa gente va camino al cielo, ¿verdad? No, mis hermanos. Esta multitud que seguía a Jesús de aproximadamente 20,000 personas, ¿sabe a cuánto se redujo? ¿Alguien sabe? Los 20,000 que estaban en la multiplicación de los peces y panes, se redujo al grupito de apóstoles y casi se van con los panchos también. Es un decir en mi país, dice, se fue con los panchos, significa se murió. Los panchos se murieron ya. En mi país dicen así, se fue con los panchos, ¿verdad? Bueno, de esos 20,000 quedaron 12. ¿Cuál fue la estadística de Jesús al contar cuántos cristianos verdaderos habían allí o cuántos seguidores genuinos de Él había allí? Entre una estadística de alguien por ahí, ¿verdad? Vamos a decir, experto en estadísticas, especialmente en esos tiempos llevaban el conteo de la genealogía, ¿verdad? Por nombre, por tribu, por apellido, Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, etc. Pero aquí vemos que Jesús tenía una estadística diferente. En Juan 6:66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ahora, ¿qué pasó con los 20,000 aquí? Bueno, el 67, verso 67 dice, dijo entonces Jesús a los 12. Si usted quiere alguien, bueno, Jesús no sería el candidato, ¿verdad?, más preferible para crecer las iglesias aquí en estos tiempos modernos donde pastores quieren números, ¿verdad? Que crezca la iglesia. Creo que todos como pastores queremos que crezca la iglesia, pero de manera sana, que permanezcan los que llegan, que sean santificados, transformados, discipulados, no solamente números por números. No queremos números para que suban las finanzas nada más. ¿Verdad que no, iglesia? Jesús le dijo,
¿queréis acaso iros también? O sea, ¿ustedes también se quieren ir? Le respondió Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes panes y peces. ¿Verdad que podían encontrar eso en otro lugar? Incluso eran pescadores. Pedro se hubiese quedado con lo que se ganó en la pesca milagrosa. Pero él dejó eso por seguir a Jesús. Le dice, ¿a quién iremos? Yo le agrego la palabra, solo tú tienes palabras de vida eterna. Las estadísticas del hombre dicen que hay 2.4 billones de cristianos en el mundo. Pero esa es la estadística ¿de quién? Del hombre. Pero ¿qué dice Dios de estos resultados que el hombre dice que hay? No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Creo que sabemos eso. No por llevar un crucifijo en el cuello, no por ir a la iglesia, no por visitar, ¿verdad?, un grupo que se hace llamar cristiano o por tener una Biblia. O a lo mejor por creer en la existencia de Dios, eso no nos hace cristianos. Al final de todo, hermanos, el resultado que Dios va a mirar no es a la iglesia que pertenecemos o a la denominación que pertenecemos. Las estadísticas del hombre no es lo que va a determinar los cristianos que van a entrar en el reino de Dios. Podemos usar esos estudios para ciertas cosas, pero no significa que ya porque dijeron 2.4 millones de cristianos, esos son los que van a entrar. Incluso hay cristianos o hay personas que hoy, ¿verdad?, le han entregado su vida al Señor y se van a alejar, van a apostatar. Y gente que no quiere saber nada con Dios se va a convertir. Es complejo, mis hermanos, es muy complejo. Es por eso que Jesús dijo, ¿quiénes son los que van a entrar, Señor? ¿Quiénes son los genuinos? ¿Quiénes son los que, o sea, cómo sé, Señor, que voy de camino al reino? Él dijo, por los frutos lo van a conocer. ¿Por qué? Por el fruto lo conoceréis. Conocemos cuando unos hombres van donde Jesús y les reclaman que lo dejen entrar al reino de los cielos, según Jesús. En palabras de Jesús, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en él. Fíjense, alguien que llama a Jesús Señor, en este contexto, si lo entrevistaron en la estadística, pasó como un cristiano. ¿Sí o no? Está en la lista como cristiano. Aparece en los 2.4 billones, por así decir. Pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor entrará. Y luego quiero que noten, porque voy a enfatizar esto mucho a través de la enseñanza. Dice, sino el que hace. No se le olvide esa palabra del verbo hacer. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, pero yo tenía el don de profecía. Yo saqué demonios, en tu nombre hicimos milagros. Yo les voy a declarar que no los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Entre ese grupo de los que dijeron eso, me imagino que, hablando en sentido, mirando hacia el futuro, está Judas. Profetizó, hizo milagros, ¿verdad? En Mateo 25, Jesús habló de dos parábolas. Usted la conoce, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos. La parábola de las 10 vírgenes habla de siempre tener nuestras lámparas llenas, ¿verdad? Que tiene que ver con vivir preparados y con la expectativa de que el Señor puede venir en cualquier momento, ¿verdad que sí? La otra parábola de los talentos tiene que ver con la fidelidad de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Dios espera que seamos fieles, ya sea en la obra, misión o ministerio que Él le haya delegado, dependiendo a qué nos llamó, ¿verdad? Una de estas parábolas tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Las 10 vírgenes, esa tiene que ver con nuestra relación íntima con Dios. Mi lámpara siempre tiene que estar llena de aceite, encendida. Y la otra parábola, la de los talentos, tiene que ver con mi servicio a Dios. Y yo quiero que usted note que el Señor aquí, cuando habla de estas parábolas, las mete en un paréntesis. Aquí Jesús, después de las parábolas, comienza a hablar del juicio sobre las naciones. Tomemos en cuenta que estas parábolas, repito, están en un paréntesis desde Mateo 23 y Mateo 25, ¿verdad? Antes de Mateo 23 hay otro tema, después de Mateo 25 hay otro tema. Todo va en el mismo camino, pero Jesús se enfocó en un paréntesis.
En Mateo 23, si usted tiene una Biblia, ¿cuántos tienen Biblia donde Jesús, cuando Jesús habla, está en rojo? Levanta tu mano. ¿Cómo está todo el capítulo 23? Si tú lo buscas, todo rojo. Y luego viene otra vez el 24, ¿y cómo está? Todo rojo. Y el 25, todo rojo. Significa que en el 23 Jesús confronta a los fariseos, expone el corazón de aquellos maestros, pastores, líderes que estaban viviendo en hipocresía y Jesús descubre su corazón. En el 24 Jesús se enfoca en las señales del fin. Y en el 25 al inicio aparecen esas dos parábolas y termina Jesús hablando del juicio a las naciones. En Mateo 25 del 31 al 46 Jesús hace como especie de una estadística. Y aquí vamos a ver, mis hermanos, porque una estadística, por ejemplo, en sentido, por si alguien no sabe, si queremos hacer estadísticas de tomates, cuántos tomates hay en el mundo, tenemos que separar todo lo que no es tomate de las frutas para poder contarla bien. ¿Están de acuerdo? Una estadística es un conteo para saber cuánto hay según la naturaleza de ese estudio que se está haciendo en la estadística. Obviamente, en Mateo 25 Jesús está separando las cabras de las ovejas. Jesús está haciendo un conteo. Y usted sabe, no sé si, bueno, cuando se usaban las monedas, ¿verdad? Que de repente usted era niño, le decía al tío o al papá, papá, dame dinero, ¿verdad? Y hacía así, ¿verdad? Sin mirar y te daba un puño así de monedas. Y tú comenzabas con el dedo, los de 5, los de 10 centavos, los de 25, los de 50. En mi país se decía medio peso, 25 cheles, una cora, aquí se dice, ¿verdad? Y se separa, ¿verdad? Pero Mateo 25, 31, mire lo que dice. Ahora, yo quiero, hay palabras aquí tan importantes que me tomaría mucho tiempo, pero miren, en Mateo 25, 31, la primera palabra que aparece, ¿qué dice? ¿Cuándo? Diga conmigo, ¿cuándo? Ahora bien, ¿qué sucede si el texto dice, si el Señor viene? ¿Qué significa eso? Que está condicionado a que a lo mejor sí viene, a lo mejor no venga. Pero cuando el texto dice, ¿cuándo? ¿Qué está diciendo? Que sí o sí va a venir. Fíjense cómo es la Biblia, que con una palabra podemos sacar todo un estudio. ¿Verdad? Vamos a tocar un tema hoy. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cuándo? Está bueno ese tema, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y qué bueno que está hablando Jesús, porque aquí no fue Pedro que se lo imaginó, Jesús lo está diciendo. Y los santos ángeles con él, vienen con él, entonces se sentará en su trono de gloria y se reunirá, o más bien, y serán reunidas delante de él todas las naciones, entiendas, el mundo entero. Y apartará los unos de los otros, dice, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Este texto, hermanos, si usted es cristiano, de seguro que lo pone a temblar, ¿verdad? Tú comienzas a tener como si fuera una especie de confesión interna. Señor, perdóname, ayer ofendí a mi esposa, yo sé que lo hice mal, perdóname, Señor, anótame como ovejita, por favor. Jesús usa un ejemplo de dos animales que dentro de la especie animal son una misma especie. O sea, las ovejas, cabras, chivos son una misma especie familiar de animales. Pero la oveja y la cabra son dos animales diferentes, ¿verdad? Son dos tipos de animales diferentes, aunque es como decir, de los animales caninos están las hienas, lobos, perros. Pero en el rango familiar de la especie son los mismos. Los pájaros son todos los mismos, pero águila, halcón, gallina, etcétera. ¿Me doy a entender? Entonces, en el rango familiar de las ovejas y las cabras son familia, pero son diferentes. Es como decir, somos todos seres humanos, pero tu comportamiento y el mío pueden ser diferentes, ¿verdad? El que es carnal y el que es cristiano, el que no es cristiano y el que sí es cristiano son diferentes, aunque son humanos los dos. Jesús escoge el mejor ejemplo para ilustrar lo que va a hacer a continuación. Las ovejas y las cabras, mis hermanos, hay que entender que Jesús se está refiriendo a las cabras, oiga bien, como los rebeldes que no obedecen a Dios, que viven como le da la gana, ¿verdad? Que saltan por donde sea,
andan solos por el YouTube, comiendo, se meten en los basureros. Mire, si usted deja su Biblia mal estacionada, un chivo se la come. Pero no para aprender, ¿eh? No sé, se come lo que sea, o más bien lo mastica, no es que se lo traga, pero todo lo mastica, todo. La oveja no es así, la oveja es dócil. La oveja, los chivos son, en este caso los cabritos andan solos, así, no me interesa quién me llame, pero las ovejitas andan así. Pastor, pastor, esa es la ovejita. Pastor, pastor. Y te llama el pastor por tu nombre y por ahí tú vas, dime, si por ahí te vas, esa es la oveja. Así son las ovejas, son dóciles, comen pastos frescos, no son autodependientes, no andan solas, siempre están en grupo. Hay dos naturalezas aquí que Jesús está resaltando. Pero miren, Jesús continúa en el versículo 30 y, ¿dónde estoy? 33. Y dice el 33, ¿están ahí? Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vi enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? O sea, no te vi, Señor. Respondiendo el rey les dijo, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, y aquí la palabra pequeños tiene que ver con gente con necesidad, gente vulnerable, gente que no se vale por sí mismo, gente que no tiene voz, gente, ¿verdad? Así que necesita la ayuda de los demás. Esa es la idea. Dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En el verso 35 aparece la palabra, la primera palabra del 35, si la puede ver. ¿Qué dice? Porque. Aquí esa palabra, mis hermanos, como yo digo, vale $1,000,000 divinos. Le voy a decir por qué. Ese porque lo dice Jesús en referencia a entrar en su reino. ¿Por qué tú vas a entrar y por qué tú no vas a entrar? Ese porque es el puente a esa pregunta, mis hermanos. Dice porque, o más bien, esa palabra porque habla de cómo vivieron aquellos que se hacían llamar cristianos. O sea, el que hizo la estadística de los 2.4 billones de cristianos, no les preguntó cómo es tu vida cristiana. No les preguntó, ¿eres un cristiano fiel? ¿Sirves a Dios? ¿Amas a tu esposa? ¿Te sometes a tu esposo? ¿Eres un hijo obediente? No. Nada más le preguntaron, ¿en quién crees? En Dios, cristiano, check. Así es como hacen las estadísticas, porque imagínense entrevistar a 8,000 millones de personas y sentarse a hablar de su testimonio. ¿Te imaginas que llegue, te toquen la puerta y te entrevisten? Estamos haciendo una entrevista, más bien una estadística, un estudio, a ver cuántos cristianos hay. ¿Usted es cristiano? Y tú dices, sí, amén, por la gracia de Dios. Y luego te imaginas que te diga, ¿me puedo pasar y hacerte unas preguntas? O sea, ¿eres casado? Sí. ¿Cómo tratas a tu esposa? ¿Te imaginas que nos hagan todo el estudio? ¿Cómo le hablas a tu esposo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Sirves al Señor? ¿Cómo manejas tu dinero? ¿Cómo manejas tu vida moral, sexual, etcétera? Ay, bórreme de ahí, bórreme. Casi mente, ¿verdad? Yo pensé que era cristiano, diríamos, pero el que está haciendo la estadística no está sentado examinando cada punto de nuestra vida. Nos está preguntando, ¿eres cristiano? Sí, aunque sea Satanás con los cuernos rojos y todo. Lo anotan como parte del número. Son estadísticas nada más. Claro, no se equivocan en el sentido del conteo, pero se equivocan en la veracidad de a quienes denominan como cristianos en este caso. Ese porque, mis hermanos, es Jesús diciendo por qué algunos entrarán y otros no. Ahora, no faltará la pregunta de algunos que creen más en el YouTube que en la Biblia.
Pero algunos dirían, pastor, ¿y la salvación no es por obras? ¿Verdad? Sí, no es por obras. La salvación no es por obras, pero es para obras. No es por obra, pero es para obra. Es el propósito. Quizás vemos una lista de quehaceres que Jesús menciona aquí, pero el sentido del texto, hermanos, escuche bien, se refiere a un estilo de vida desprendido de vivir vidas centradas únicamente en nuestras necesidades personales. Porque hoy día, si tú dices, está fácil, dar de comer, de beber y de vestir, qué fácil hoy, pero en ese tiempo era como dar la vida. Tú dar tu vestido, tu agua, tu gotita de agua o tu poquito de comida, regalarlo era como dejarte morir. Es muy diferente el contexto. Entonces, si tomamos ese principio y lo traemos al presente, no solamente es darle de comer a alguien, porque eso hasta los no cristianos hacen eso. ¿Sabe cómo complementamos el texto? En Juan 15 Jesús dijo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por su hermano, por su amigo. Así es como sabemos, hermanos, que somos cristianos. Es un desafío, ¿sí o no? Yo sé que van a decir 2 o 3, amén. Es confrontativo, hermanos. A mí me confronta igual. Yo tuve que arrepentirme antes de preparar el mensaje igual. Porque es un mensaje que pues, te arroja luz y cuando te enciende la lámpara se encuentra, ¿sí o no? Tú puedes haber limpiado tu casa esta mañana con los mejores vacuums, escoba, detergente, limpiador, todo. Y tú llegas ahora y está llena de polvo otra vez. Tú enciendes la luz, la Biblia, tú enciendes esa lámpara y va a encontrar mucho. Jesús, mis hermanos, aquí señala a cristianos que vivieron para servirse a sí mismo, no para servir al prójimo. Se centraron tanto en sus vidas como los de Lucas 14. Te invito a la boda, no puedo, me voy a casar, tengo trabajo, no tienen tiempo para Dios. Y esto es a lo que Jesús se refiere. El apóstol Santiago nos habla de la fe muerta en el capítulo 2 y hace una pregunta que todos como cristianos nos debemos hacer. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a Santiago 2, en el versículo 14. Yo voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, pero le voy a hacer una pregunta cuando usted abra su Biblia. Santiago 2:14, me dice amén cuando lleguen. ¿Cuáles son las primeras 2 palabras del texto? Hermanos míos, ¿verdad? Bueno, eso significa que el mensaje que Santiago, el que vamos a leer, va personalmente dirigido ¿a quién? A cristianos. Si el texto le habla al mundo, se entiende que el mundo tiene una fe muerta por naturaleza. Pero aquí le está hablando a cristianos con fe muerta. Y esto a mí, estos textos son de controversia para muchos, porque escuchamos, fíjense, si yo le pregunto a ustedes una estadística bien rápido, ¿a qué denominación usted pertenece, verdad? Y algunos ni saben, ¿verdad? Pero usted dice, no, pues a Casa de Oración, el cual no es una denominación, pero así vamos a decir. Sin embargo, decimos, yo no creo en esto, yo no creo en aquello, esta doctrina yo no, pero seguimos como 5 pastores de 5 denominaciones diferentes. Ahora, yo no estoy diciendo que no se pueda ver, pero lo que estoy hablando es que abrazamos sus creencias. Y tenemos una mecolancia y cuando nos sentamos en la iglesia, lo que mi pastor dijo, como que no lo entendí. ¿Por qué no? Porque traigo una carga de información que lo que hace es confundir. Es por eso que cuando nuestros hijos van a la escuela, los maestros le llenan la cabeza de muchas cosas. Llegan a la casa y si el papá no se sienta y le explica con amor y paciencia, se confunden. Dicen, ¿quién es que tiene la razón? ¿Para qué mi papá me manda a la escuela? ¿Para que me enseñen esto? Y luego llego a la casa y me dice que no le crea. Estamos viviendo un tiempo difícil, ¿sí o no? Pero no, hay que sentarse, mira, te enseñaron matemática, enfócate en eso. Si el profesor te dijo que te corta el pelo, que te vistas, no le creas, o sea, no te mande a la escuela para eso. Lo mismo pasa cuando como cristianos creemos en la Biblia y estamos viendo 10 pastores que ni coinciden y nos sentamos en nuestra congregación y andamos confundidísimos. Dije todo eso por lo que vamos a leer, Santiago 2:14. Recuerden que voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede un no cristiano demostrar su fe con sus acciones?
¿Puede un no cristiano demostrar su fe con sus acciones? No puede, pues no es cristiano. La pregunta aquí deja implícito que le está hablando a un nacido de nuevo. Por ejemplo, si tu hijo se gradúa de ingeniería y tú le preguntas, tú como ingeniero, ¿verdad? Le preguntas, ¿verdad? Si no ejerces tu trabajo, ¿podrás ser ingeniero? Y él te va a contestar, pues no. Pero si tú le preguntas a uno que no estudió ingeniería y le haces la misma pregunta, si tú no ejerces la ingeniería, ¿vas a poder ser ingeniero? Dice, no, yo ni estudié ingeniería. Es obvio. Para el no cristiano es obvio vivir en fe muerta, pero no para el cristiano. Y la pregunta aquí, o lo que está diciendo Santiago, es dirigido a la iglesia. Y nos dice que un cristiano puede vivir en una fe muerta. Quiero conectar lo que estoy leyendo. Pregunta a continuación de Santiago. ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Y aquí es donde viene ese choque, ¿verdad? Pero si la salvación no es por obras, ¿por qué aquí aparece que sí? Fue el rompecabezas de Martín Lutero, que por un lado la salvación no es por obras y Santiago dice que sí es por obras. ¿Sabe cuál es la respuesta muy clara? Las dos. Así de sencillo. Así de sencillo. Verso 15, por ejemplo, dice el texto, un hermano o una hermana no tiene ropa para vestirse y tampoco tiene el alimento necesario para cada día. Si uno de ustedes, le está hablando a la congregación, le dice, que te vaya bien, es como que tú hablas con un hermano, ¿cómo estás? Bien, y la barriga te dice, no está bien. La barriga del hermano te habla, ¿verdad? Y tú te das cuenta que no ha desayunado, que no tiene, que perdió el trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar el puño? O hay veces que no hay que preguntar, sabemos que el hermano o la hermana perdió el trabajo. Sí, pero es que esa hermana no saluda. ¿Podrá ese tipo de fe salvarnos? Miren lo que dice, si uno de ustedes le dice que te vaya bien, abrígate y come todo lo que quieras, que el Señor te bendiga, pero no le da lo que necesita su cuerpo, ¿de qué le sirve tu Dios te bendiga? Así pasa también con la fe, por sí sola, sin acciones, está muerta. Miren, usemos un ejemplo para simplificar. Imagínate a una persona que está postrada en una cama muerta, con muerte cerebral. Está viva, pero no puede hacer absolutamente nada porque nada le funciona, solamente está viviendo por el oxígeno que le entra, su corazón está pompeando, pero su cerebro está muerto, ¿verdad? Esta condición de muerte cerebral no le permite caminar o comer o valerse por sí misma. Pero imaginemos que Dios haga un milagro y esta persona recupere su estado normal. Fíjense, es un ejemplo, ¿verdad? Vuelve a la normalidad y ahora puede moverse, caminar, comer, ya puede hacer todas sus actividades normales. Mientras que esta persona estaba paralizada por su muerte cerebral, esta persona estaba en coma. No podía hacer absolutamente nada por sí misma, ni respirar, pero un milagro de Dios le devolvió la capacidad del funcionamiento de su cerebro. ¿Están captando la ilustración hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿La repito o no? Yo les pregunto a ustedes, si esta persona, escuche bien, después de haber recibido este milagro de sanidad de parte de Dios, cuando comience a correr, comer, hablar y hacer todas sus funciones y actividades naturales, alguien va a decir, sí, está haciendo, eso que está haciendo fue lo que lo sanó. ¿Eso diríamos? ¿O lo sanó el milagro? Bueno, eso es lo que hacemos cuando decimos, es que si no vive por buenas obras, no es salvo, porque la salvación no es por obras. No, mis hermanos. La razón por qué esta persona puede ahora comer, correr, brincar, saltar, es porque recibió un milagro de Dios y por eso debe vivir en ese milagro. El hecho de que podamos vivir en buenas obras es porque Cristo nos salvó gratuitamente por gracia. Pero escuche bien, aquí viene una pregunta. ¿Qué pasaría si esta persona, después de haber sido sanada por completo, se queda postrada en la camilla del hospital y no se quiere levantar? Supongamos que pues se deprimió y no se quiere mover.
ya está sana, ya se puede mover, ya puede saltar, comer, brincar, hablar, todo. Pero esa persona decide quedarse en camilla y acostada. ¿Verdad que es incongruente hacer eso? Bueno, de la misma manera, es incongruente que después que el Señor nos ha salvado, vivamos como vivíamos antes. Es incongruente, mis hermanos, que si antes el Señor desaprobaba nuestras buenas obras, Isaías dice que son como trapos de inmundicia, y ahora en Cristo nos salvó para buenas obras, vivamos como cristianos centrados nada más en nuestros deseos personales. ¿Qué dirían los médicos de esta persona si se queda postrada aún después de haber recibido el milagro? ¿Qué pensaría su familia cuando algún cristiano diga, gloria a Dios, el Señor es un milagro, y ahí está la persona ahí, ¿verdad? ¿Usted creen que van a pensar que Dios hizo el milagro? No, tampoco van a pensar de nosotros si no cambiamos. Si seguimos iguales, la gente a quien le dijimos ya, entregué mi vida a Cristo, no nos va a creer. ¿Están captando la ilustración? A esta persona, mis hermanos, os pregunto, ¿cómo es que el milagro de esta persona, de la ilustración, cómo es que el milagro se va a hacer visible? Ayúdenme. Cuando se pare de la camilla, comienza a caminar, a moverse y a vivir de manera normal otra vez. Casi hay que decirle, levántate, toma tu lecho. No toma tu leche, no, tu lecho. Tu camilla, entiéndase. Si esta persona no vuelve a sus actividades cotidianas después de haber sido sanada y se queda postrada en la camilla del hospital, para el resto del mundo esta persona todavía sigue muerta cerebral. Mis hermanos, nosotros como cristianos hemos nacido de nuevo. Significa que tenemos vida nueva en Cristo. Ahora, lo que no podíamos hacer antes, ayer veía al pastor Chuy, ¿verdad?, que está de visita por una de las iglesias que está cerca de nosotros, en Georgia, y daba una ilustración muy buena. Él decía, antes teníamos la ley de Moisés, que nadie la podía cumplir. Esa ley nos mata, porque no podemos cumplirla, es exigente. Luego vemos la ley del pecado en nuestros miembros. Cuando uno dice, ay, dice Pablo, ¿por qué hago lo que no quiero y termino no haciendo lo que quiero? Y qué lío, ¿verdad? Pero luego viene la ley del Espíritu, el poder de Dios que nos libra del poder del pecado y de la ley para poder ahora vivir como Cristo vivió. Tenemos ahora la capacidad para vivir de manera intencional como Cristo vivió en esta tierra. Cuando Jesús dice, porque tuve hambre me dices de comer, tuve sed me dices de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo en la cárcel y me viniste a ver. Jesús está refiriendo a una evidencia de nuestro nuevo nacimiento que se refleja en la manera de vivir de cada uno de nosotros y se caracteriza por nuestro servicio a los demás. Sea esa persona buena o mala, fácil o difícil, te caiga bien o te caiga mal. Eso es lo que caracteriza a un cristiano, mis hermanos. ¿Cómo servimos a los demás? Invirtiendo nuestro tiempo, esfuerzo, y el que a usted no le gusta, y dinero. Hay veces que la persona necesita que tú le dediques tiempo, pero hay veces que necesitas meter la mano en el bolsillo o hermana en la cartera y hermano, mire, agárrese de ahí, como dicen en mi país, para que no se caiga. En la enseñanza de hace unos viernes atrás hablé de un tema, bajo un tema que se tituló No te quedes de brazos cruzados. ¿Cuántos la escucharon? Bueno, para esos tres que la escucharon, allí hablé del samaritano. Y no voy a volver a leer toda la historia, pero en Lucas 10:25, fíjense. Aquí yo quiero conectar o hilar más bien que Jesús nunca en la Biblia, usted cuando llegue a su casa, si quiere leer todo lo que Jesús dijo, se va a encontrar con esto. Que cada vez que alguien venía y le preguntaba por la salvación, Jesús le hablaba de obras. Aunque el evangelio claramente es por fe, por gracia, por medio de la fe, lo sabemos. Pero Jesús siempre hablaba de hacer algo, tomar una iniciativa, una decisión. Y en Lucas 10:25 dice, he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, para tentar a Jesús, le dijo, maestro, fíjense la pregunta, mire cómo comienza, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?
Jesús no le dijo, no, no es por obras, es por gracia. Nada más cree y olvídate de todo. No le dijo eso. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Y luego le dice, ¿cómo lees? Una cosa es lo que está escrito, lo que ya Dios nos dio como palabra, pero otra es cómo tú lo aplicas a tu vida. ¿Están conmigo? Dice el 27, aquel respondiendo dijo, o sea, casi mente como en la iglesia siempre hay personas que no viven la Biblia, pero se la saben de memoria. Y cuando hacemos pregunta, ¿verdad? Y si le hacemos preguntas, no contestan. O sea, si la persona tiene una aportación, pues siempre tiene aportaciones, pero nunca tiene preguntas, porque se las saben todas. Entonces usted va a notar que un buen estudiante siempre tiene preguntas. Y uno que no cree que es estudiante, sino maestro, siempre tiene aportación. Y este hombre, intérprete, él le responde lo que está escrito. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, significa toda tu voluntad. Cuando nosotros decimos, el Señor, por ejemplo, la palabra dice que hay que hacer esto, ¿verdad? Y usted dice, bueno, sí, pero después, ¿qué estamos diciéndole al Señor? Pues obviamente estamos quebrantando el gran mandamiento. Porque, claro, no estoy hablando del pastor, ¿eh? Si Dios te dice que haga algo y tú no lo haces, en ese momento, pues, estamos quebrantando el gran mandamiento de amarlo con toda nuestra voluntad. Y luego dice, y con toda tu alma significa con todos tus sentimientos. Que te sientas bien o sufras, vas a servir y vas a ser fiel a Dios. Con todas tus fuerzas habla de tu servicio a Dios. Con toda tu mente habla de tus pensamientos para Dios. Dice, y a tu prójimo como te amas a ti. Y le dijo, bien has respondido. Y yo le agregaría ahí un pero. Pero haz esto para que puedas vivir. Él le dice el texto, dice, bien has respondido, haz esto y vivirás, alcanzarás la vida eterna. Esa es la respuesta. Ahora, ¿por qué Jesús no le habló nada más de fe sin obras? ¿Por qué le dice, haz esto? Porque son los dos. Si es fe, tiene que ser visible y tiene que ser activa. Si no es activa y visible, no es fe. Por ejemplo, es muy fácil. Mi amor, te amo con toda mi vida. Y cuando la esposa dice, ¿qué significa eso, hermanas? Whatever, dicen en Nueva York, ¿verdad? Significa que sus palabras son vacías, no tienen sustento. ¿Cómo sabemos que amamos a Dios con todo nuestro ser, mis hermanos? Obviamente por medio de una vida devota en santidad, servicio y adoración a Dios. Si usted lo quiere simplificar, santidad, guárdate para Dios, servicio, sírvele a Dios, adoración, todo lo que hagas, todo lo que decidas, todo lo que busques, que sea para Dios, por Dios y para Él. Así de sencillo. De sencillo decirlo, yo sé. ¿Cómo podemos decir que amamos al Dios invisible, Juan dice, si no servimos al hermano visible? Esa es la incongruencia de cristianos. Ahora, ¿escucharon lo que Jesús le dijo al intérprete? O sea, no lo dijo un teólogo, no lo interpretó fulano de tal. Jesús dijo, haz esto y vivirás. Vive de esta manera y alcanzarás lo que me estás preguntando, la vida eterna. Este tipo de cosas, mis hermanos, que vemos aquí, que Jesús les responde con obras, no lo vemos solamente con el intérprete. Con el joven rico, ¿qué le dijo? Pues vende lo que tienes y ven, sígueme. ¿Y cómo se salvó Zaqueo? Si lo preguntamos así, ¿cómo se salvó Zaqueo? Pues Zaqueo, en Lucas 19:8, noten lo que dice, obras. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, esto habla de arrepentimiento genuino. Dice, se lo devuelvo cuadruplicado, con intereses, porque ya yo le saqué bastante dinero. ¿Qué le dijo Jesús? Zaqueo, la salvación es por obras, no exageres. No le dijo, ¿verdad? Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Porque también Zaqueo es un hijo de Abraham, es decir, es judío, ¿verdad? Y Jesús no vino, dice el texto, vino para salvar lo que se había perdido. Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras de Abraham y que se perfeccionó la fe por sus obras? O sea, no debemos de ver fe vacía o obras sin fe. Ninguna de las dos operan vacías.
Es decir, la fe es obviamente mi plena confianza en lo que Cristo hizo y que todo lo que hago es porque Él me ayuda. Pero si no hago nada, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está esa fe que yo digo tener? Si Él murió por mí para salvarme del infierno eterno, de la condenación eterna, y me dio vida para vivir en buenas obras y no vivo en buenas obras, no hay forma. Tú puedes ser un cristiano, una persona no nacida de nuevo, o un cristiano tibio que va camino a perdición, es lo mismo. Al final el destino es igual. Lo vemos aquí, Jesús lo narra. Si tú vives una vida cristiana en piloto automático, según las palabras de Jesús, que tiene más valor que cualquier teólogo reconocido de hoy, estás en grave peligro. Si no vives en buenas obras, es posible que ni seas nacido de nuevo o seas un cristiano tibio, como dice Apocalipsis. Que ni fu ni fa. Usted conoce la frase, ¿verdad? Una pregunta para comenzar la enseñanza. Esa fue la introducción. ¿Por qué los aviones vuelan en piloto automático? Bueno, los aviones comerciales tienen esta tecnología de que el avión puede volar sin un piloto y puede ir en modo automático. Fíjense. Este invento tecnológico se creó para que los pilotos de avión puedan descansar en vuelos de largas distancias o también para mantener una altitud, vamos a decir, muy equilibrada y el avión no esté constantemente moviéndose vamos a decir, el factor humano que siempre se está moviendo, pero el piloto automático mantiene el avión muy balanceado. Por lo menos esas son dos razones por qué se inventó el piloto automático. El mecanismo funciona de tal manera que el piloto le da un botón y el avión puede volar sin la necesidad de que el piloto esté sentado en la cabina. Por eso, si usted ha volado en avión, se da cuenta que a veces el piloto sale a saludar. Usted se imagina que usted sale en la mañana en el vehículo, en su carro con su esposo, y mientras maneja, su esposo se va al asiento de atrás. Bueno, no se puede. Pero esta tecnología, mis hermanos, no es algo así como nuevo. Mi carro tiene 23 años y tiene un botón de piloto automático. Ahora no es piloto, es acelerador automático. Se llama cruise control. Yo le doy un botón y echo mis pies para atrás y el carro sigue en la marcha que yo lo dejé, 60 millas, 50, etcétera. Pero, ¿qué sucedería, mis hermanos, si después que yo, por ejemplo en mi carro, tiene un botón pequeño, le doy al botón, me duermo? Así. Usted sabe, ¿verdad? Usted sabe lo que va a pasar. O que el piloto en el avión comercial le dé al botón del piloto automático y se olvide que ya estamos a punto de aterrizar y deje que siga el avión. ¿Qué va a pasar? En el 2009, en el vuelo 447 de Air France, murieron 228 personas por causa o por una negligencia en el uso del piloto automático. No por el piloto automático en la manera que se confiaron. En el vuelo 302 de Ethiopian Airlines de Etiopía, murieron 346 personas por lo mismo. Una negligencia del descuido de dejar el piloto automático sin control humano. Y hay un sinnúmero de casos similares que no lo voy a nombrar por causa del tiempo, pero aquí vemos que todo esto no fue por causa del piloto automático, escuche bien, fue por la confianza de dejar que el piloto automático se encargara de todo. Pero ¿qué significa para nosotros, para ir sobre el final, vivir como cristianos en modo piloto automático? Bueno, yo creo que al principio usé una ilustración que nos ayuda a entenderlo muy, muy sencillo. O sea, en una relación, cuando uno se casa, el matrimonio creo que es el mejor ejemplo porque la iglesia y Cristo son como un matrimonio. Cuando uno se enamora de novios o la ve de lejos, ¿verdad? Algunos dicen, esa es, ¿verdad? Esa es. Y la arrebata, ¿verdad? Y los primeros días, hay un amor y una emoción y el hombre y la mujer también, ¿no? Hacen lo que nunca han hecho, ¿verdad? Pero se montan en el avión del matrimonio y llega un momento que nada más hacemos así, le damos al botón de piloto automático y que el viento tome el destino de nuestra vida. Qué error, ¿no?
¿Sí o no, hermanas? Y hermanos también. ¿Sabe que hay divorcios? El tema no es de matrimonio, pero lo meto ahí. Hay divorcios que comienzan el día de la boda. ¿Sí saben lo que quiero decir? Comenzaron ese día. Porque hay veces que las cosas, pensamos que las cosas pasan en un momento. Un ataque de ira, un golpe, un insulto, una mala palabra, ¿verdad? No es algo que se surgió en ese momento, ahí. Es algo que se viene cociendo, cocinando, se viene procesando y un día explota. Y a veces no sabemos en qué dirección vamos como cristianos. Yo por eso mis enseñanzas me gusta desafiar a la iglesia para que usted se vaya consciente de dónde está en su vida cristiana. La verdad, yo no quisiera conformarme y decir, le voy a traer un mensaje de rosas y pétalos cayendo del cielo y un sueño bien lindo. El pastor tiene que apercibir la iglesia para no confiarnos en piloto automático y pensar que vamos bien. Quizás hemos crecido, no quiero que se frustren, todo está mal, no todo está mal, no. Pero hay áreas que hay que trabajar y hay que vivir de manera intencional. Créanme, mis hermanos, el Señor es el que está implorando esto desde su palabra. Miren, aquí vivir, para que me entienda lo que significa un cristiano en piloto automático, significa vivir programados para repetir de manera monótona y religiosa todas las cosas que hacemos por costumbre de manera repetitiva. Miren, ¿cómo usted sabe si anda en piloto automático? Una señal, una de muchas, es el día que usted comienza a prepararse para congregarse. Hay personas que desde el lunes están planificando su semana. No, yo no puedo hacer esto porque yo me congrego viernes y domingo. No puedo hacer esto porque yo tengo un compromiso con mi esposa. Mi hijo me dijo que tal fecha, tal día me necesita aquí. Eso no es piloto automático, eso es estar en control de tu vida. Pero de repente hay algunos que dicen, vamos a ver una película. Mi amor, son las 2 de la mañana y mañana hay iglesia. No se rían, que luego se descubren. Eso es piloto automático. O esposos, hoy me cogí con los esposos, que esperan anualmente en San Valentín para regalarle unas flores a su esposa. Piloto automático. Bueno, ya, cerré el paréntesis porque me están mirando mal ya. Cambiaron de cuadro algunos así. Ya los dejé tranquilos, mis hermanos. Miren, piloto automático, cristianamente hablando, es vivir de manera rutinaria, haciendo lo mismo sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de intencionalidad para salir de la rutina cotidiana y religiosa. Hay personas que son cuadradas. Yo sería una persona muy cuadrada, que todo lo hago a la misma hora, ¿verdad? Pero yo no quisiera ser una persona monótona o andar en piloto automático. Yo no quisiera. Vivir en piloto automático es cuando hacemos cosas cristianas, pero sin motivación espiritual o sin intención de crecer en nuestra relación personal con Dios. Miren, cuando usted, ya sea que usted diezme u ofrende lo que usted crea, en el momento que tú pusiste la mano en tu bolsillo, en tu cartera, lo que tú estás pensando y lo que hay en tu corazón a Dios le interesa. No lo que el pastor piense o lo que tu hermano al lado tuyo piense, la verdad no. El pastor es lo de menos en ese sentido porque es a Dios. Si vas a servir al Señor, igualmente hay que pensar, Señor, yo te quiero servir con mi vida y me voy a guardar para ti porque quiero ser un instrumento en tus manos. Pero en piloto automático, podemos hacer todo eso en piloto automático y Dios no quiere. Lo peligroso de vivir en piloto automático, mis hermanos, es que estamos haciendo cosas de la Biblia, porque por eso es peligroso, porque como es bíblico, yo me congrego y le doy mi diezmo al pastor y ¿verdad? Casi con actitud. Y también ayudo a botar la basura a veces, ¿qué más quieren de mí, verdad? Pero Dios quiere tu vida completa. ¿Se acuerdan de la alabanza que dice que Dios espera de nosotros? Que le demos ¿qué? Nuestro corazón. No solamente 10 minutos. ¿Me regalas un minuto? No. No. Dios quiere toda tu vida para Él. Si es un pensamiento bíblico, pero yo lo digo en paráfrasis. Si tú quieres preservar algo, dáselo a Dios por completo. Tu dinero, tu familia, tu vida, y lo vas a preservar. ¿Sabe por qué Isaac fue preservado? Porque Abraham se lo dio. Es tuyo, Señor. Está bien, quédate con él. Esa es la idea.
Y si Dios te lo devuelve con esa actitud, Dios lo guarda y lo multiplica y bendice a otros a través de eso. Pero cuando estamos así, esto es mío y más nadie, está bien, tú guárdalo. A ver cuánto te duran $1,000 en el bolsillo. ¿Cuál es nuestra actitud al cumplir con todo esto, mis hermanos? Pensemos en cada una de estas prácticas que a veces pensamos que lo que Dios quiere de nosotros es ocuparnos en cosas. Y no, Dios quiere una relación con nosotros. Por eso es el ejemplo del matrimonio. Porque en el matrimonio los dos están esperando algo del otro. Todos, el hombre, la mujer. Y a veces se torna en, y es que tú no haces esto, es que tú no me dices aquello, y tú no vas aquí, tú no, y todo es reclamando. Pero podemos voltear la actitud y ser más como Jesús. ¿Qué sería si Jesús cuando llegó a la tierra nos reclamara todo lo que no hemos hecho para Dios en vez de servirnos? Eso sería una tarea solamente, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo cristiano debe saber que el evangelio no solo se oye, también debe verse por medio de nuestro servicio y devoción a Dios. El apóstol Pedro en su segunda carta nos manda a ser diligentes en añadir los elementos que conforman el carácter de Cristo. Esa es la misión diaria del cristiano. No es tanto, ¿cuál es mi llamado? A santidad. Porque el llamado en el sentido de lo que es el don o el llamado al ministerio está bien, es bueno, pero no es el centro de la vida. El mismo Pablo en 1 Corintios 13 dice, todo eso va a pasar, pero tu relación con Dios es eterna. Tu servicio, tu llamado, lo que tú le das a Dios y en lo que le sirves, es un día va a quedar atrás, pero va a quedar la relación. Y Pedro, en este caso, en la segunda carta, capítulo 1, no tienen que buscarlo todavía, para ganar tiempo le voy a listar, le voy a nombrar todo lo que Pedro nos dice en lo que debemos ocuparnos, que no se hace en piloto automático. Es tomando, dicen por ahí, al toro por los cuernos, o cachos, es lo mismo, ¿no? Pedro dice, miren, sean diligentes cristianos en añadir virtud a su vida cristiana, que habla de la excelencia moral o también se entiende como dar lo mejor de nosotros a Dios. También habla de añadir conocimiento, que habla de crecer en el conocimiento de su palabra todos los días. Adquirir conocimiento para conocer más a Dios y su palabra. Luego dice añadir dominio propio, que habla de someter nuestra carne bajo el gobierno de su palabra. Eso es dominio propio. Añadir paciencia, que habla de soportar las pruebas y resistir las tentaciones. Habla de añadir piedad, que habla de una completa devoción a Dios. Habla también de afecto fraternal, que se entiende como el amor al prójimo, que habla del servicio y la generosidad en el cristiano. Es lo que más carece la iglesia, de ser servicial y de ser generoso. ¿Por qué no sirvo al Señor? Porque estoy ocupado en mi trabajo. ¿Por qué no le doy? Porque estoy ocupado gastando. Y eso define mucho el corazón de nosotros, mis hermanos. Debemos de ser serviciales y generosos con todos. ¿Sí o no? Yo sé que ese amén sale así como seco. Amén, así como... Hasta ahí falta generosidad, ¿no? Y por último, Pedro dice añadir amor, que habla, escuche bien, de una vida de negación a los deseos personales para entregarnos por completo a la voluntad de Dios en obediencia, adoración y servicio a Dios. En 2 de Pedro 1, verso 8, a ese sí vamos a leer. Dice, porque si estas cosas, ¿cuáles? Las que acabo de nombrar. Dice, están en vosotros, están, fíjense, tienen que estar ahí. Y luego cuando dice y abundan, significa que hay que seguir añadiéndole, ¿verdad? Dice, no os dejarán estar, ¿qué? Ocioso significa sin hacer nada, espiritualmente hablando. Dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no nos quedaremos sin experiencias del poder y la presencia de Dios. Si usted no vive en obediencia intencional, no va a ver a Dios en su vida. Va a vivir por una gracia común. Ay, el Señor es bueno porque me pagó la renta. ¿Te conformas nada más con eso? Cristianos que tú le dices, ¿cómo estás? Estamos vivos, ¿qué más vamos a pedir? O sea, las plantas están vivas también. O sea, ¿quieres ser un vegetal? Perdone que lo diga así, pero me molesta cuando un cristiano nada más dice eso. Hermano, ¿cómo estás? Bueno, vivo, ¿verdad? Por la gracia.
Hasta los ateos están vivos y maldicen a Dios. O sea, el cristiano tiene que vivir lo que dice Pedro, o sea, un estilo de vida que veamos a Dios en todo nuestro caminar cristiano. O sea, yo quiero ver a Dios, yo no sé usted. Dice el 9, pero el que no tiene estas cosas, el que anda en piloto automático, casi mente, tiene la vista muy corta, es decir, no tiene conocimiento, discernimiento ni experiencia espiritual con Dios. No ve muy bien espiritualmente. Todo lo que ve es terrenal por medio de sus ojos naturales. Dice ciego y se ha olvidado de la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, ya se olvidó de que el Señor lo perdonó. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más que dice, agarre el timón, casi mente. Procurar es una palabra que habla de ser diligente. O sea, procura, o sea, no, ¿a dónde levantaste? Yo ni el reloj vi. ¿Y a qué hora te acostaste? Ay, yo no sé, el gallo creo que se durmió primero que yo. O sea, como una vida así como que, ¿qué vas a hacer mañana? No sé, le voy a preguntar, o sea, no hay sentido de dirección. A mí me da miedo eso, temor, de no saber si mi vida vive en propósito o si nada más tomo agua cuando llueve. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y luego dice, porque, lean conmigo, haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera, verso 11, os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Imagínense que usted, el Señor ahí en la puerta de su reino, y ahí viene fulano de tal bostezando. Así llega al reino. Sí. Y luego Jesús le dice, mira, no sé ni cómo llegó al cielo, ¿verdad? O sea, ¿se imagina? No, mis hermanos. La palabra dice que cuando el Señor regrese nos quiere encontrar haciendo así. Ocupados en lo que Él nos ha llamado. O sea, no ocupados en, quiero hacer mucho para Dios. No. Todo con sentido de dirección. Todo con propósito y por guía del Espíritu Santo. O sea, no así como que hay que hacer. Como hay hermanos que son así, ¿verdad? No, pastor, hay que, digo yo. Y lo veo, digo, hermano, ¿qué tiene que hacer? No sé, pero hay que hacer, digo yo. Qué desafío, ¿verdad? Es un desafío, mis amados hermanos. Pero no todos quieren aceptarlo, el desafío. Ese es el problema. Queremos vivir solo para cumplir con nuestros deseos personales y no para cumplir con la voluntad de Dios. Y si vivimos en piloto automático, mis hermanos, pues andaremos así dormidos, ¿verdad? Por eso Pablo dice, los que están dormidos despierten. Efesios lo dice, no, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Pero quiero volver a Mateo 25 para ir sobre el segundo final. Jesús aquí, mis hermanos, luego confronta a las cabras en Mateo 25, verso 41. Jesús les dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, palabras muy fuertes. Se me hace difícil y pesado leer. Dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué palabras más tremendas. Y luego imagínate que alguien diga, Señor, ¿pero por qué? Esa pregunta, ¿no? Y el texto dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero, no me recogisteis. Estuve desnudo, no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me vinisteis a ver. Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Esa última frase, y no te servimos. Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Qué tremendo Dios adoramos, que se toma personal la necesidad de su creación. Si tú no le das, por ejemplo, tú vienes con tu ofrenda, muy así que casi no puedes con ella, chuf, en la canasta, para que me vean. Pero a tu mamá, a tu tía que está enferma, a tu hermano que necesita, ¿no le das? No sirve de nada. Lo que hacemos no es por apariencia. O sea, Dios, el corazón, incluso tengo una enseñanza que me tiene así bien, es una enseñanza buena para hablar del corazón de Dios. ¿Cómo es Dios? El sentimiento que Dios tiene hacia las personas de ayudarlas. Pero Dios toma muy personal cuando o abusamos o dejamos de ayudar al necesitado.
Dios lo toma personal. Por eso dice, si se lo hiciste a él, a mí me lo hiciste. ¿Se acuerdan del hermano, hablando no de la Biblia, pero ya en sentido humano, ¿no? Los hermanitos que en la escuela le dan un golpe, ¿verdad? Al chiquito, dice, el que le da a él, el que le pone la mano a él, se la tiene que ver conmigo. ¿Sí, se acuerdan de esa frase, verdad? Que luego le hiciste bullying al niño y no sabías que tenía un hermano más grande que tú. Y tú, ay, si lo hubiéramos sabido, ¿verdad? El Señor casi dice así, casi mente lo toma personal, ¿verdad? Y por eso el texto dice, verso 45, les responderá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de esos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los justos, mis hermanos, irán a la vida eterna. La pregunta es, ¿cuál es justo si todos somos pecadores? Bueno, hay un texto que hemos estado viendo en algunas enseñanzas de los domingos, Romanos 1, que dice, justificados pues por la fe, estamos en paz con Dios. Dice la palabra que la justicia de Dios se revela por medio de la fe en el Evangelio. Y cuando creemos en el Evangelio, entiendas, el sacrificio de Cristo, su justicia se me atribuye a mí por la fe. Pero esa justicia atribuida a mi persona tiene que dar frutos de evidencia de vivir como Él vivió. Si no, es como si nunca la he recibido. ¿Se acuerdan de los dos deudores? Le perdonó su deuda grande. Él no perdonó a su hermano y se le quitó el perdón y lo mandaron a la tortura eterna. Así de sencillo. Mis hermanos, vivir una vida en piloto automático trae consecuencias. Quiero percibirlo muy profundamente en esto. Las consecuencias son eternas. Es un peligro mortal el confiarnos como cristianos en el piloto automático, ¿verdad? Nada más viviendo por inercia. Hay muchos cristianos que así viven, o sea, van rápido si es bajada y no caminan si es subida. Eso es inercia, movidos por el viento o por la gravedad. Y no debemos de ser así. Son los movidos por la rutina, la costumbre o por los miedos que buscan más a Dios cuando están metidos en problemas. Y Dios no quiere eso, que nada más lo busque cuando estás metido en problemas, sino que tengas una relación personal con Él. ¿Cuántos dicen amén? El piloto automático es una programación que se le ponen a los sistemas computarizados para que nos lleve del punto A al punto B, ¿verdad? Y el piloto automático sabemos que se encarga de eso. Pero Dios quiere que nosotros, porque imagínense que tuviéramos un botón de piloto automático, por ejemplo, ¿no? El cual sí anda por ahí, no sé dónde está, pero tenemos un botón donde andamos así nada más por inercia. El día que el Señor nos vea frente a frente, cara a cara, nos va a pedir cuenta por todo lo que Él ha puesto en nuestras manos, comenzando por nuestra vida. Todo lo que tenemos es de Dios. No sé si usted sabía. Dicen por ahí que lo que no te puedes llevar después de la muerte no es tuyo. Entonces, aquí, mis hermanos, yo no quiero que usted tome una actitud de víctima, o así como que, ay, a mí todo me sale mal. O sea, no. Estamos viendo un punto de la vida cristiana donde si le ponemos atención y agarramos el timón, podemos enderezar, si es que vamos torcidos, podemos tomar el toro por los cuernos, como dijimos ya, para poder direccionar nuestra vida, encaminarla, encauzarla en la voluntad de Dios. Ese es el propósito. O sea, no podemos vivir cada día. A mí me da mucho, yo vivía así antes de Cristo, que yo vivía enfocado en mi talento y cuando yo hacía lo que hacía, ya ahí quedaba todo. Cobraba, ay, qué bonito quedó mi trabajo y no sabía yo para dónde iba. Cuando el Señor me abre los ojos por la palabra de Dios, me dio mucho miedo de saber que no tenía yo destino ni propósito. Y yo pienso que usted debe de llenarse de ese mismo temor, de no vivir una vida nada más por, no, ya cuando yo me gradúe ya llegué. No, la vida no queda ahí. Cuando me case ya, cuando tenga hijos ya, cuando un poquito más de dinero ya. No, mis hermanos, no. El cristiano tiene que vivir en intencionalidad cristiana. Hacer las cosas con entendimiento, como dice Pablo. Termino con Colosenses 3, verso 1. Si usted va caminando, por ejemplo, y usted en dirección hacia arriba se voltea 90 grados, esa es dirección al reino de los cielos. Lo digo en sentido figurado, ¿verdad? Aquí Pablo,
con ese texto que leímos al principio, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si nacieron de nuevo, buscad las cosas de arriba. Mi pregunta es, si el avión anda en piloto automático, ¿cómo vamos de manera intencional a buscar las cosas de arriba? No se puede. Luego dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, esa frase, buscar las cosas de arriba, esas cosas, es lo mismo que Jesús les reclama a estos hombres, que no vivieron conforme a la voluntad de Dios, no vivieron buscando la santidad, no vivieron para servir a Dios, no vivieron para crecer en su relación con Dios. Esas son las cosas de arriba, mis hermanos, que debemos de buscar. A veces nos afanamos más por las cosas que un día van a desaparecer. Todo va a desaparecer, todo lo terrenal y material se va a quedar. No es que no trabajemos ni nada, ya usted sabe la historia, no tengo que volver a repetir. Usted sabe que hay que trabajar, hay que hacer lo que hay que hacer, pero Dios quiere que usted, junto con su familia, si es que tiene familia, agarre el volante del avión y apunte hacia arriba en su vida espiritual. Por eso dice el texto en el verso 3, porque habéis muerto, y aquí muerto es muertos a la ley del pecado que nos ataba y nos llevaba camino a la condenación. Y vuestra vida está escondida, es decir, guardada, preservada en Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, es peligroso vivir una vida así de rutina y comer cuando nada más nos da hambre y levantarnos y tenemos que levantarnos. O sea, no ser zombies espirituales, sino intencionales. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos abrazan el reto? No los veo muy animados, pero les creo. Póngase de pie. A veces cuando nos viene todo esto, pues se siente como un peso que no nos podemos ni parar, ¿verdad que sí? Pero Dios está con nosotros, mis hermanos, en su gracia, Él nos va a ayudar. ¿Cuántos creen eso? Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y a pedirle al Señor para que nos ayude con toda esta tarea que Él ha puesto en nuestras manos. Señor, yo te pido que sobre todas las cosas tú deposites en cada uno de nosotros entendimiento de lo que hemos escuchado. Aun si alguien, humanamente hablando, Señor, dice, no, eso es mucho para mí, mejor, total, ¿para qué esforzarme si ya no hay tiempo? ¿O para qué hago lo que hago si total, estoy más cómodo así? Bueno, la palabra le llama necio a ese pensamiento, porque todo tiene un destino, todo tiene consecuencias, todo tiene un final. Y cuando vivimos vidas desconectados de la voluntad de Dios, pensando que las cosas se van a resolver solas, que si escondes la basura debajo de la alfombra ahí se va a desaparecer, no es así, mi hermano. Hay que enfrentar lo que tenemos delante. Dios ha puesto en cada uno de nosotros una responsabilidad. Quizás es tu esposa, quizás tus hijos o tu esposo. A lo mejor es un negocio que tienes, o a lo mejor es tu misma vida cristiana, o a lo mejor estás estudiando, no lo sé. Pero todo lo que tienes, Dios lo ha puesto en tu mano. Y de todo lo que Dios te ha dado, un día tendremos que darle cuentas. Porque no estamos solos en este mundo. El amor de Dios ha sido depositado en nosotros para que podamos servir al necesitado, para que le prediquemos el mensaje que salva el alma a aquellos que no conocen a Dios, para perdonar, para restaurar, para reconciliar, para conocer más a nuestro Dios. La iglesia no es una caja donde venimos a cumplir con un rito ceremonial nada más, no. Nos reunimos aquí nada más porque somos hermanos, juntos conformamos la iglesia, adoramos al Dios que nos salvó, le servimos, vivimos para Él. Y Él, por medio de su Espíritu Santo, nos ayuda a ser como Cristo en este mundo. Les digo, mis hermanos, esto se pone cada día más difícil para vivir como cristianos fieles al Señor. Y estos tiempos donde estamos, entre comillas, tranquilos, hay que aprovecharlos para llenarnos de su palabra, crecer en la oración, fortalecernos para que cuando vengan tiempos así como cuando vino la pandemia, no nos agarre de sorpresa. Vivamos despiertos, agarre el timón de su vida por las manos, con las manos, y
no viva una vida cristiana en piloto automático. No vivamos por inercia nada más. Ayúdanos, Señor. Danos de tu gracia, Señor. Confiamos en que tú, cuando nos apercibes de todo esto, Señor, no nos das tu mensaje y ahí nos dejas. Yo sé que tú estás con nosotros. Y tu gracia nos respalda, tu Espíritu Santo nos guía, nos ayuda, nos ilumina. Y si confiamos en ti, no tengo ninguna duda, Señor, que saldremos adelante. Fortalece tu iglesia, Señor, y danos entendimiento en todo esto. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Queremos servirte, Señor, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, Señor. Gracias por ser fiel con nosotros y hablarnos, Señor. Tu fidelidad es hasta las nubes. Fiel es tu verdad, fieles son tus mandamientos. Por tu fidelidad, hoy estoy aquí. Por tu fiel amor, que es inagotable. Y aunque el hombre sea infiel, tú permaneces fiel. De generación a generación es tu fidelidad. De
Señor, mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Esas palabras, Señor, son las que anhelamos escuchar. Ayúdanos, oh Dios, a poder despertar, Señor, y poner toda diligencia, Señor. Ayúdanos, oh Dios Santo, a cada día santificarnos, servirte con pasión, Señor. Darte a ti nuestro tiempo y nuestra vida completa, nuestro corazón completo, Señor. Y darte solo a ti total adoración, Señor. Servirte, Señor, es el honor más alto. Lo decimos una vez más, iglesia. Todos aquí. Te amo y servirte es el honor más alto. Dile de corazón, tú eres todo para mí. Te amo, Señor. Te amo. Quiero ser fiel a ti hasta el final. Escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Una vez más, de todo corazón. Te amo, Señor, y servirte es el honor. Te amo, quiero ser fiel a ti hasta el final. Escucharte decir, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor, mi siervo fiel, mi siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Queremos, Dios, aceptar este desafío delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a vivir para tus propósitos, Señor. Te necesitamos, Señor. Queremos ser fieles en todo, Señor, hasta el final. ¿Cuántos aceptamos ese desafío? Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Si el Señor lo permite, nos veremos aquí la próxima semana. Que tengan buena semana.